Hola a todos amantes del chismecito y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien porque hoy prepárense, porque vamos a sumergirnos en un tema que hizo temblar a más de uno, un bombazo que literal explotó en las redes sociales, la noticia del 2606 que impactó a todos. Y para serles sincera, yo también quedé boquiabierta. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones y secretos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, y les gusta el chismecito, las noticias del mundo del espectáculo, y no quieren perderse ni un detalle de lo que pasa en la farándula, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y así no se pierden nada de nada. Ya saben. Suscribirse es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Así que sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Para los que andan un poco perdidos, o recién se incorporan al mundo del chisme turco, la noticia del 2606 se refiere a un evento específico, un día en el calendario que marcó un antes y un después en la relación, o la no relación, entre dos de las estrellas turcas más queridas y aclamadas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja que nos robó el corazón en la exitosa serie Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador, o Daydreamer. Esa serie que nos hizo reír, llorar, suspirar y desear con todas nuestras fuerzas que la ficción se volviera realidad. Ahora, ¿qué pasó ese fatídico 26 de junio? Pues verán, la historia es un poco enredada, llena de rumores, suposiciones, fotos sospechosas, declaraciones contradictorias y, por supuesto, mucha especulación por parte de los fans y de los medios de comunicación. Pero para que les quede claro, les haré un resumen detallado para que entiendan todo el contexto. Prepárense porque esto es un verdadero rompecabezas de la farándula turca. Todo comenzó con redoble de tambores. Un rumor. Sí, como casi siempre, un rumor fue el que encendió la mecha. Este rumor afirmaba que Can Yaman y Demet Özdemir estaban saliendo en secreto, que mantenían una relación más allá de la pantalla. Que, como dicen por ahí, el amor traspasó la ficción. Y claro, los fans, que somos expertos en unir los puntos, no tardaron en empezar a encontrar señales, pistas, guiños ocultos en sus redes sociales, en las entrevistas, en cada aparición pública. Por ejemplo, se decía que el hecho de que ambos compartieran fotos en lugares similares, aunque en momentos diferentes, era una clara señal de que estaban juntos. Imaginemos, Can publicaba una foto desde un restaurante con una vista espectacular, y días después, Demet publicaba una foto, desde el mismo restaurante con la misma vista. Los fans enloquecían. ¿Casualidad? ¿O una cita secreta? La especulación se desató. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías. Están juntos, es obvio, no lo pueden negar, eran algunos de los comentarios más comunes. Que las reacciones de ambos a ciertas preguntas, a ciertos comentarios sobre su relación, eran demasiado significativas. Si les preguntaban sobre su química en la serie, ambos respondían con sonrisas tímidas, miradas cómplices y evasivas que parecían más confirmaciones que negaciones. Las entrevistas se convertían en verdaderos campos de minas, donde cada palabra, cada gesto, era analizado al milímetro. Los fans, con lupas virtuales, buscaban cada detalle. Que la química que se veía en Erkenci era tan real que era imposible que fuera solo actuación. La pasión, la complicidad, la ternura, todo se sentía genuino. Y seamos honestos, ¿a quién no le gusta creer en el amor que surge en el set de grabación? Se aman de verdad, gritaban los fans emocionados. La serie, que ya era un éxito, se convirtió en un fenómeno aún mayor, impulsada por la esperanza de ver a sus protagonistas juntos en la vida real. Y por supuesto el morbo y la emoción se intensificaron cuando comenzaron a circular fotos de ellos juntos en el set de rodaje, fuera de las cámaras, en situaciones aparentemente íntimas. Fotos que, aunque no confirmaban nada, alimentaban la esperanza de los fans. Imagínense la locura ver a tus ídolos, a tus personajes favoritos, juntos en la vida real. Un sueño hecho realidad. Estas fotos, capturadas por fotógrafos paparazzi o filtradas por fuentes anónimas, mostraban a Can y Demet abrazándose, riendo, tomados de la mano, en momentos de descanso del rodaje. Era como si las cámaras hubieran capturado la magia que vivían fuera de las escenas. Sin embargo, y como suele suceder en este tipo de historias, la realidad es mucho más compleja. Las agencias de representación de ambos actores intentaron, al principio, desmentir categóricamente cualquier tipo de relación romántica.
Afirmaban que eran solo amigos, compañeros de trabajo, y que las fotos y los rumores no eran más que una invención de la prensa y de los fans. Son profesionales, tienen una excelente relación laboral, pero no hay nada más, declaraban. Pero en el mundo del espectáculo, negar algo suele ser como echarle gasolina al fuego. Pero, como suele pasar, la negación solo sirvió para alimentar más el fuego. La gente quería creer, quería saber la verdad, y las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla donde se discutía, se analizaba, se especulaba y se creaban teorías de todo tipo. Los fans divididos, unos creyendo ciegamente en el amor, otros desconfiando de la estrategia de marketing, debatían sin descanso. Los foros de discusión, los grupos de fans, los comentarios en Instagram y Twitter se convirtieron en verdaderos campos de batalla. El 26 de junio fue el día clave, el día que desató la tormenta. ¿Qué pasó ese día? Pues bien, ese día se filtró una foto crucial, que supuestamente confirmaba la relación. En la foto se veía a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, abrazados, en una actitud bastante cariñosa. Y por supuesto, las redes sociales estallaron. Esta foto que se filtró en redes sociales, mostraba a Can y Demet abrazados en lo que parecía ser un ambiente privado, lejos del set de rodaje. La imagen era romántica, íntima, y parecía confirmar los rumores. La foto se viralizó en cuestión de minutos. Los fans enloquecieron. Las noticias se propagaron como pólvora. Y para muchos era la confirmación definitiva de que el amor entre Can y Demet era real. Habían ganado. El sueño se había hecho realidad. Los titulares de los medios de comunicación, los comentarios de los influencers, todo giraba en torno a la foto. Confirmado. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos y enamorados, decían algunos. La pareja de Erkenci es real, celebraban otros. Pero como les decía, la realidad es más compleja. La foto, aunque parecía auténtica, fue cuestionada. Se puso en duda su veracidad, su contexto. Se especuló que podía ser una manipulación, un montaje, o que simplemente eran fotos tomadas en el set, en el contexto de la serie. Surgieron expertos en análisis de fotos que argumentaban que la iluminación, los ángulos y otros detalles no cuadraban con la realidad. Se hablaba de Photoshop, de montajes sofisticados y de una estrategia para generar más publicidad. Aquí es donde la historia se pone interesante, porque entran en juego las declaraciones de los propios protagonistas. Can Yaman, en un principio, no hizo ninguna declaración directa. Se mantuvo en silencio y eso, por supuesto, solo avivó más las llamas. El silencio de Can, en lugar de calmar la situación, alimentó la especulación. ¿Por qué no negaba la foto? ¿Por qué no aclaraba la situación? Para muchos, su silencio era una clara señal de que algo ocultaba. Demet Özdemir, por otro lado, fue un poco más cauta. En algunas entrevistas evitó hablar directamente del tema, pero sus respuestas ambiguas, sus evasivas, parecían indicar que algo pasaba. Demet, por su parte, fue más diplomática, pero sus respuestas, a menudo, eran evasivas. Somos buenos amigos, decía, pero su mirada parecía decir algo más. Sus respuestas a menudo eran cortas y evitaban entrar en detalles. ¿Estaba protegiendo su privacidad? ¿O estaba jugando con la expectativa de los fans? Y aquí viene la gran pregunta, ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Hubo una relación? ¿Fue solo un rumor alimentado por los fans y los medios? ¿O fue algo más? ¿Fue una estrategia de marketing orquestada por las agencias? ¿O tal vez, solo fue una chispa que nunca llegó a encenderse del todo? La respuesta, como suele pasar en estos casos, es difícil de saber con certeza. Lo cierto es que a día de hoy, no hay una confirmación oficial de que hayan tenido una relación sentimental. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado o desmentido la supuesta relación. Sin embargo, hay muchas pistas que sugieren que sí hubo algo más que amistad. Por ejemplo, algunos medios de comunicación turcos con fuentes cercanas a los actores aseguraron que sí hubo un romance, pero que este fue breve y que terminó de forma abrupta. Estos medios, que afirmaban tener fuentes confiables, hablaban de una relación intensa, pero también de problemas y desacuerdos que habrían llevado a la ruptura. Se hablaba de personalidades fuertes, de agendas apretadas y de la presión mediática. Otros medios, por el contrario, afirman que nunca hubo una relación, y que todo fue una estrategia de marketing para promocionar la serie.
Estos medios apuntaban a que todo fue una maniobra para mantener a los fans enganchados y para generar más audiencia y publicidad. Lo que sí es cierto es que, tras la polémica, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados. Dejaron de compartir fotos juntos, dejaron de interactuar en las redes sociales, y sus apariciones públicas se hicieron más distantes. El distanciamiento entre Can y Demet, después del 2606, fue evidente. Ya no había fotos juntos, ni comentarios en redes sociales, ni apariciones en eventos. La química que antes parecía palpable se desvaneció. Y aquí es donde entra otro factor importante, la presión mediática. La fama y la atención de los medios de comunicación pueden ser abrumadoras, y pueden influir en las relaciones personales. Es posible que la intensidad de los rumores, las presiones, y las expectativas de los fans, hayan afectado la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. La presión mediática es un factor importante. La fama, la atención y los rumores constantes pueden ser muy difíciles de manejar. La vida privada de las celebridades a menudo se ve invadida, y esto puede generar problemas en las relaciones. En definitiva, la noticia del 2606, ese bombazo que impactó a todos, fue un claro ejemplo de cómo funciona el mundo del espectáculo. Un mundo lleno de misterios, de rumores, de especulaciones, y donde la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada. En el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing, los rumores y la manipulación de la información son comunes. La imagen de los actores es un producto que se vende y a veces la verdad se queda en un segundo plano. ¿Y qué lecciones podemos sacar de todo esto? Pues creo que la más importante es que debemos ser cautelosos con lo que vemos y leemos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Que no todo es lo que parece. Que las fotos y los rumores pueden ser manipulados, y que la verdad a veces es mucho más compleja de lo que pensamos. Es importante ser críticos y no dejarnos llevar por las emociones. Debemos analizar la información, contrastar fuentes, y no creer todo lo que vemos en las redes sociales. También creo que es importante respetar la privacidad de los famosos. Aunque nos encanten sus novelas, sus películas, y queramos saberlo todo sobre sus vidas, debemos entender que ellos también tienen derecho a su intimidad. Las celebridades son personas como nosotros, con sentimientos y con derecho a su privacidad. Es importante respetar sus decisiones, y no invadir su vida privada. Y por último, creo que es importante no idealizar las relaciones sentimentales. Que las parejas de la televisión no siempre son perfectas, y que el amor, en la vida real, puede ser muy diferente a lo que vemos en las pantallas. Las relaciones en la vida real son complejas y requieren esfuerzo y compromiso. No debemos basar nuestras expectativas en las relaciones que vemos en la ficción. Y bueno, amigos. Hasta aquí llegamos con el chismecito de hoy. Hemos desmenuzado, analizado y debatido sobre la famosa noticia del 2606 que involucró a Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de la información y de las especulaciones. Recuerden que todo esto es desde la perspectiva de lo que se sabe hasta el día de hoy. Y claro, como todo en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de un día para otro. Así que a estar atentos a las noticias. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una lección sobre el mundo del espectáculo, la fama y la fragilidad de la verdad. Una lección que nos recuerda que la realidad, a menudo, es más compleja de lo que parece. Ahora cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que hubo algo entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? ¿Creen que la presión mediática jugó un papel importante en todo esto? ¿O tal vez solo fue un romance fugaz, que no pudo sobrevivir a la fama? Los leo con muchísima atención. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones y sus perspectivas. Es la parte que más disfruto porque es cuando todos nos unimos en este apasionante mundo del chisme y el espectáculo. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los chismecitos que les tengo preparados. Me encanta que se unan a esta comunidad porque juntos somos más fuertes y podemos descubrir los secretos mejor guardados de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme y hasta la próxima. Chao, chao.